Bienvenidos una vez más al programa de la Escuela Sabática. Quiero darle las gracias a todos por acompañarnos y que podamos disfrutar este sexto repaso del trimestre donde estamos estudiando un tema desafiante, la muerte y sobre todo la esperanza que tenemos frente al dolor que provocan las pérdidas. Y quiero mencionar el título que nos toca en esta semana, que es Él murió por nosotros. Y como siempre no estoy solo, obviamente, así que quiero introducir a quien tengo a mi derecha, al pastor Carlos Cerdá. Bienvenido, pastor. Un gusto, Leo, poder estar aquí y en estos temas tan importantes de la Escuela Sabática. Así que bienvenido, profe. Gracias. Y a mi izquierda tengo a la doctora y docente también, María Emilia Schaller. ¿Cómo anda, profe? Muy bien, muchas gracias. Y como dijo el pastor Cerdá, estos temas son muy importantes, muy profundos, así que nos sentimos muy gratificados de poder compartir este tema. Y digo, aclaro esto nomás por la temática, doctora en teología, pero también médica. Así que bueno, es importante ver esas perspectivas, ¿no? Porque el dolor, el sufrimiento y la muerte está muchas veces imbuido en todas nuestras realidades. Sí, es algo que con lo que los médicos convivimos durante toda nuestra carrera, así que es un tema muy importante. Muy bien. Así que si les parece, pastor Cerdá, le voy a pedir que pueda acompañarnos en oración para que Dios dirija nuestro repaso. Muy bien, oramos. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias porque en tu bondad, tu misericordia, nos das el privilegio de poder conocer y ahondar lo que el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Bendícenos en esta escuela sabática, en el repaso, y bendice a cada uno de los oyentes. Por Jesucristo lo clamamos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor Carlos. Y les voy a pedir que me acompañen a Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, que son los versículos propuestos como centrales para esta semana. Y allí dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El centro de esta semana es Jesús. Pastor Cerdá, quería empezar consultándole en torno a cómo podemos entender que la muerte de Jesús nos puede dar vida, porque parece paradójico. ¿Cómo la muerte nos puede dar vida? Parece muy paradójico, tan paradójico como que seguramente en este momento y en este diálogo, tanto la doctora Schaller como vos, como yo, y creo que la mayoría de los oyentes tenemos perfectamente claro, los creyentes, en que por nosotros mismos era totalmente imposible, porque ya el apóstol Pablo había dicho en que la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Y entonces nunca puede venir la solución por parte del afectado. La doctora Schaller está aquí, un paciente no va a buscar su solución a un problema de salud en sí mismo, sino que va a ir a un especialista, ¿verdad? Sí. Y el único especialista en esto, el único que puede solucionarnos el problema del pecado, indiscutiblemente es el Señor Jesucristo. Wow. Sí. Entonces, en su muerte era la única posibilidad. Era la única posibilidad. Y él es por eso, como dice en San Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino a la vida, a la salvación. ¿Recuerdan ustedes el caso de cuando murió Lázaro, que le salió allí María, y entonces le mencionaban si hubieras estado aquí? Y la respuesta inmediata del Señor Jesucristo fue muy clara. Lázaro duerme. Creyeron de que era una cuestión no, al revés, que no era una cuestión metafórica, sino que, bueno, entonces si duerme, despertará. Claro. Y sin embargo termina diciendo con claridad él, tu hermano ha muerto, Lázaro ha muerto, y voy a darle vida otra vez. Él es el único, ¿no? Incluso el único. Cuando estuvo en su ministerio, él ya estaba poniendo en práctica este gran ministerio, ¿no? De dar vida. Exactamente. Profe Schaller, le quería consultar en torno a justamente el ministerio de Jesús, porque él le advirtió a sus discípulos que iba a morir. Y yo me imagino poniéndome en los zapatos, empatizando con Pedro, que Pedro no entendía todo intelectualmente, ¿no? En Juan, discípulo que amaba a Jesús y era amado por Jesús. No debe haber sido fácil escuchar que una persona que vos querés estaba anunciando su propia muerte. La pregunta es cómo nosotros debemos reaccionar ante esta difícil verdad, de que alguien tuvo que morir por nosotros, ¿no? Y también cómo debemos aceptar esta verdad.
Hay una cosa muy importante. En la lección tenemos un título desde la fundación del mundo. Nosotros tenemos que entender de que la muerte de Jesús no es algo que surgió como una solución en el momento que Adán y Eva pecaron. Es un plan que ya estaba concebido desde antes de la fundación del mundo. Incluso me gustaría compartir una cita que creo que es muy importante del deseo de toda la gente. Se está en la misma lección el viernes 30 de septiembre. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y la caída del hombre por causa del poder del seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hace la provisión. Y esta provisión es hecha desde antes de la fundación del mundo. Por eso tenemos que Apocalipsis 13:18 menciona un texto muy importante. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, se refiere a un ente llamado la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces nos hacemos la pregunta, en Apocalipsis el Cordero es Cristo. Aparece 28 veces la palabra Cordero en Apocalipsis. Este Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Cristo fue inmolado desde el principio del mundo, no, sino que fue precisamente en los días de Pablo, claro. O sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es desde el principio del mundo? Y porque Dios había previsto ante la contingencia de la caída de la raza humana que iba a proveer un sustituto, y aquí aparece la muerte sustitutiva de Cristo en nuestro lugar, en el lugar de la raza humana caída. Esto habla de la omnisapiencia de Dios, ¿no es cierto?, de Cristo. Claro, lo que leímos en la cita, se había previsto la apostasía y la caída del hombre. Eso habla de la omnisapiencia, de la presciencia de Dios, del el único ser que es capaz de conocer el futuro, y él ya tenía previsto la salvación del hombre. Entonces, fijémonos, hay textos maravillosos que hablan de aquello que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué nos hacemos la pregunta? Tiene que ver con la pregunta que le has hecho al pastor Cerdá. ¿Por qué una muerte puede dar vida? Porque como la raza humana cayó y la sentencia ya estaba en el Edén, y el día que comieres de él ciertamente morirás, y realmente apareció la muerte, entonces la provisión de Dios es que alguien muriese en lugar del pecador. Y entonces aparece Jesús, que es lo que dice Pedro, ¿no es cierto?, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él muere en nuestro lugar. ¿Y por qué muere en nuestro lugar? Porque nadie podía darnos vida excepto nuestro propio Creador. Ahora hay una cuestión en base a la pregunta que vos hiciste recién. Hay una realidad que cuando Cristo viene y caminó con los discípulos tenían una idea, no un conocimiento, sino que una idea, al igual que tenía todo el contexto del momento, el contexto social de Israel, en que cuando el Mesías venga se imaginaban la segunda venida de Cristo, es decir, ya en gloria y majestad. Y resulta que Cristo vino con todo su poderío velado, ahí la famosa kénosis, en el sentido de que Él se vació de su propia divinidad, ¿no es cierto?, no tuvo como que aferrarse, dice el apóstol Pablo, y es interesante que caminando con los discípulos llega en un momento, empezó a tratar de preparar el corazón de ellos, como para que ellos entiendan de que Él iba a morir en la cruz. Y resulta que era tu pregunta, y entonces resulta que los discípulos tenían la mente oscurecida por el contexto del momento. Al tener la mente oscurecida por el contexto del momento,
Entonces, cuando por primera vez les mencionó, les dijo que iba a ir a Jerusalén, donde iba a ser, allí estoy hablando de Mateo capítulo 16, ¿verdad? Versículo 21 en adelante, en donde iba a ser menospreciado, vituperado, escupido por toda la dirigencia. Él menciona por los ancianos, que eran los del Sanedrín, menciona a los escribas, los teólogos, digamos, y por lo tanto todos tenían un concepto muy distinto. Y cuando Cristo les dijo que iba a morir, preparándoles un poco su corazón, ellos primero encontramos en esos primeros pasajes, Mateo 16, 21 al 23, o Mateo capítulo 17, primero actuó Pedro con la actitud de querer reprenderlo. Mírenlo a Pedro, ¿no? Representando a la humanidad, queriendo reprender al Señor Jesucristo. Pero lo llevó aparte y lo reprendió, dice la Sagrada Escrituras. Eso no conviene que digas, en otras palabras. Y la manifestación del carácter del Señor Jesucristo es interesante, que fue muy clara y muy firme. Cuando le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿No es cierto? Y entonces, al decir eso, dice, me eres escándalo. Versículo 23 estoy leyendo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Y esto nos enseña mucho, Leo, nos enseña mucho en lo relacionado precisamente con las actitudes humanas, muy centradas en las cosas de este mundo. Querían que venga el Señor, pero con el objetivo de que estaban viendo allí a ver quién iba a ocupar el cargo más alto, ¿no es cierto? Muy particular. El ser humano siempre vemos las cosas de una manera tipo organización piramidal, y a ver dónde se acomoda uno y el otro. Y en el caso de Cristo le dice a Pedro y nos enseña todo. Una vista muy humana tenés, Pedro. Entonces no me desvíes del camino, no pretendas desviarme, ¿no? Y sumado a eso, pastor, porque usted está introduciendo lo que Pablo después menciona como un contraste entre la sabiduría del mundo y la locura de la cruz. Y la locura de la cruz. Porque acá hay un choque de cosmovisiones, de paradigmas, ¿no? Lo que Pedro estaba pensando y lo que Jesús tenía que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué podemos comprender de este contraste que Pablo también nos introduce más adelante? ¿Qué es la sabiduría del mundo y qué es la locura de la cruz? Claro, bueno, allí está el tema, ¿no? Porque hay una escalada. En la sabiduría del mundo, finalmente, es ceguera espiritual. Y hay una escalada. Primero, lo que recién mencionaba, Pedro queriendo reprenderlo, no digas eso porque eso no conviene. Claro. Después, un segundo paso, se entristecieron por lo que decía Cristo, porque no iba acorde al concepto que nosotros tenemos. La sabiduría que quiere transmitir el Hijo de Dios no va acorde a la sabiduría nuestra. Se entristecieron porque no había relación entre una sabiduría y la otra. Y en tercer lugar, dice que no entendieron. Cuando avanzamos un poquito, no entendieron. Y en cuarto lugar, no solamente no entendieron, no comprendieron, dice, y su mente estaba velada al respecto. Entonces, entre sabiduría divina y sabiduría humana, la realidad está en que son variables independientes, diríamos. No hay relación hacia el lado que va la sabiduría humana. Y lo que Cristo quiere hacer es precisamente poner nuestro entendimiento en sintonía con la sabiduría del cielo, en sintonía con el entendimiento de Dios. Y esta gente, los discípulos, les costó entender este proceso, como les costó entender la ciencia de la cruz, hasta recién después de resucitado. Y una vez resucitado, entonces el Espíritu Santo se encargó de hacerles recordar todas estas cuestiones que su mente estaba velada y no la veían. Para ahí entenderlos un poquito. Para ahora empezaban a entender la sabiduría de la cruz, que va a ser estudiada por la eternidad, y no solo por nosotros, sino que el universo todo, ¿no es cierto? Qué fantástico, me gustó esa expresión, la ciencia de la cruz, ¿no? La ciencia de la cruz.
un campo de estudio, definitivamente para todos los creyentes. Exacto. Consumado es. Consumado es, fantástico. Y profe Yaler, le voy a hacer una pregunta que a mí me gusta mucho. Puede sonar simple, pero creo que siempre es necesario que nos planteemos lo siguiente, ¿no? En esta semana, sobre todo al estudiar esta lección que tiene por título Él murió por nosotros. ¿Qué hemos o qué podemos aprender del carácter de Dios? Porque sin dudas la Biblia está para revelar el carácter de Dios. Jesús vino para revelar el carácter de Dios. Entonces, ¿alguna nota distintiva específicamente en torno a Dios que hemos podido aprender en esta semana? Mira, a mí estaba reflexionando acerca de el día que habla del consumado es, y es un versículo muy fuerte. Está en Juan capítulo 19, versículo 30, que cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Eso es un momento muy especial en el plan de salvación, en la historia del plan de salvación. El término hebreo griego que aparece en consumado es el verbo tetelestai, es el verbo teleo, que está en tiempo perfecto. Está lindo que podamos analizarlo para poder entender qué quiso decir Jesús con el consumado es. Es un indicativo perfecto, el tiempo perfecto es algo que empezó en el pasado y que sus consecuencias llegan hasta el presente. Por eso algunas versiones bíblicas la traducen como consumado es, otras versiones como la versión internacional o la Biblia de nuestro pueblo, todo se ha cumplido. ¿Qué está queriendo decir Jesús en ese momento? Que ese plan de salvación que viene desde antes de la fundación del mundo, esa provisión que hizo Dios de su Hijo para rescatar a la raza humana, en el momento que Cristo muere en la cruz, allí se cumplió. Eso es un momento muy importante, porque todo el gran conflicto desarrollado hasta ese momento, el rescate de la raza humana, la provisión que Dios hizo para rescatar al ser humano, se completa en ese momento cuando Jesús dice tetelestai. Entonces, primero, es la derrota del reino de Satanás. Gracias a Dios. Es el triunfo de Cristo. Allí lo vemos a Cristo en la cruz, aparentemente vencido, humillado, rodeado de soldados del Imperio Romano, el pueblo, los dirigentes religiosos burlándose de él, desafiándolo, y Cristo llegando hasta el final, cumpliendo con su misión. Y eso nos habla de su carácter y del carácter de Dios. Cristo en Mateo 20, 28 y Marcos 10, 45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es nuestro Dios. Llevar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, la concreción de su plan de salvación. Ese es un momento de triunfo, de victoria. De paso fue desenmascarado Satanás. Así que aprendemos del carácter de Dios y aprendemos del carácter de Satanás. Y los mundos no caídos y los ángeles que no cayeron, por primera vez vieron desnudado completamente quién es Satanás. O sea, es un momento extraordinario. Sí, extraordinario. Es un momento extraordinario. Al mismo tiempo, allí en la cruz vemos precisamente cómo queda revelada la justicia de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? El carácter de Dios. A mí me llama mucho la atención. Hubo un sociólogo, el que vino con la palabra sociología en realidad, Augusto Comte, que dice en uno de sus libros por allí, dice en que la gente se ocupa más de sus derechos que de los deberes. Y qué interesante que hoy en día esa es la realidad. Es la realidad. Los derechos, y la gente se olvida de los deberes. Nos olvidamos de los deberes. Y en el caso, esa realidad que se ve en el mundo sociopolítico también impacta en el mundo de la religión. Y entonces el mundo protestante ha abrazado el tema del derecho a la vida eterna, a la salvación, porque Cristo murió por nosotros. Y sí, es real, sin ninguna duda. Él nos da ese derecho porque nos justifica. Pero él dice, hay deberes. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces, la importancia de que también en la cruz queda allí claramente la importancia de que Dios abre la puerta, a través del Señor Jesucristo, abre la puerta al derecho de la salvación que Él nos lo da, no que nosotros lo merezcamos, y al mismo tiempo, con la santificación, nos recuerda los deberes, el camino de los deberes de la mano del Señor
para que entonces Dios, a través de su Santo Espíritu, pueda realizar la transformación del carácter de cada uno de nosotros y pueda ser cada vez más parecido al carácter del Señor Jesucristo. David, hay un pasaje muy interesante en un Salmos donde dice: el mayor anhelo mío es despertar a su semejanza. Y creo que en la cruz, solamente en el análisis, en el estudio, en la meditación, en la reflexión de lo que pasó en la cruz del Calvario, sin olvidar que después resucitó, ¿correcto? Y está vivo. Entonces, es precisamente que anhelemos, que admiremos y anhelemos ese camino de abnegación como Cristo nos lo mostró ahí en la cruz. Qué fantástico, entender que Jesús, sabiendo que iba a morir, no eludió sus deberes. No eludió sus deberes. Para que nosotros podamos adquirir ciertos derechos a la vida eterna. Podía hacerlo, pero Él, por amor, no lo eludió porque nos ama. Wow, fantástico. Recordamos que sufrió, recordemos la agonía del Getsemaní. Recordemos que fue algo extremo. Y que sufrió la segunda muerte. Y que sufrió la segunda muerte y que su pueblo no deberá sufrirla, porque él ya la sufrió. La segunda muerte de la que habla Apocalipsis 20, eso es muy importante. O sea, el carácter de Dios aquí queda revelado como de extremo amor hacia su creación y justicia. Por una cuestión de justicia, alguien tenía que morir en lugar del pecador. Por amor y por justicia, por eso Él murió por nosotros. Por eso Él murió. María Emilia, muchísimas gracias. Se nos ha concluido el tiempo, así que quiero aprovechar y agradecerles por sus participaciones. Pastor Cerdá, muchísimas gracias también. Gracias a vos, Leo. Y gracias a cada uno de los que nos acompaña. Espero que estas lecciones puedan estar siendo de utilidad para tu vida espiritual. Y si es así, puedas compartir este material para que más personas puedan aprender de aquel que vino a morir por nosotros. Que Dios te bendiga y nos encontramos la próxima semana.